ahora vamos a compartir la nota central de Transporte y Logística, que es con el ingeniero Álvaro Olazábal. Comenzamos con el anuncio del gobierno de 12.000 millones de dólares que serán invertidos en lo que es la infraestructura vial de nuestro país. Esta es la opinión de Olazábal. Presenta este espacio Mirin Sociedad Anónima, servicios logísticos para granos y fertilizantes. Un plan de obras, un plan de infraestructura, como anunció el gobierno, no se puede en primer lugar dar una opinión solamente por el monto que ha dado, como usted decía, de 12.000 millones de dólares. La bondad de un plan de infraestructura no la da solo la magnitud, digamos, de lo que se va a invertir, sino que hay que analizar primero en qué se va a invertir, que todavía eso no ha sido abierto, no ha sido indicado en forma específica por el gobierno, pero además tiene que tener un correlato en un buen diagnóstico sectorial y una buena justificación técnico-económica en qué cosas se va a invertir. O sea, solamente un anuncio de una elevada inversión en valor no indica que el plan pueda tener propiedades, pueda ser bueno o pueda ser malo. Solamente el valor, la magnitud, no dice que sea bueno o sea malo. Hay que ver un buen diagnóstico y a qué proyectos se están refiriendo, aspectos que no fueron detallados. Y prácticamente, por lo que usted dice, 12.000 millones pueden ser escasos o pueden ser lo justo. Exactamente. Por eso yo le digo que, en primer lugar, el plan tiene que estar basado en un adecuado diagnóstico de cada sector. Y luego de tener ese diagnóstico habrá una apertura de proyectos, algunos que serán más prioritarios que otros. Entonces, en base a ese panorama general de diagnóstico, de justificaciones técnicas, de justificaciones económicas, uno puede divisar correctamente si la magnitud que se está proponiendo alcanza o de repente se necesita una mayor inversión y de la que se está diciendo, ¿no? Precisamente, bajemos esto a la realidad, a la red vial. Digo, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál es la necesidad que hoy tienen las redes viales? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos con esta inversión? ¿Cuál es el atraso que tenemos en toda la caminería? Mejor dicho, en todas las rutas nacionales. Bueno, usted acaba de tocar un punto que me parece que es clave, digamos. Recientemente, en los últimos 2 o 3 años, han surgido estudios importantes sobre el diagnóstico de la situación de la red vial. Uno está hecho por el exministro ingeniero Lucio Cáceres y otro está hecho por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de la Construcción, que indican que en los últimos 15 años hay un rezago de inversión vial de aproximadamente, en promedio, si tomamos las dos estimaciones, que rondarían unos 2.000 millones de dólares. O sea, ¿qué quiere decir ese rezago? O sea, la red vial necesita una inversión anual. Si estuviera en buenas condiciones o en condiciones medias, necesitaría una demanda de determinados recursos. Pero si a su vez tiene un rezago acumulado, necesita una mayor inversión. Entonces, para poder estar en régimen, en una inversión normal, deberíamos recuperar o deberíamos eliminar ese rezago de inversión que se ha ido acumulando en los años. ¿Cuánto es? Y bueno, la estimación, si hacemos el promedio de estos dos estudios, andaría en unos 2.000 millones de dólares. Si nosotros comparamos lo que pretende para este quinquenio el gobierno, que son 2.300 y algo de millones, comparado con ese rezago, la inversión que se haría sería prácticamente lo que demanda ese rezago, pero no lo que se tendría que hacer para que no se siguieran produciendo nuevos rezagos, ¿verdad? Entonces, en una primera línea parecería que lo que está previendo el gobierno para este quinquenio no son suficientes los recursos
para tener una red vial en buenas condiciones y que no se han trasladado costos al transporte, ¿no? Y en otra parte de la entrevista, Olazábal nos habla precisamente del rezago que tiene las inversiones en infraestructura vial en nuestro país, que son algo así como 1.700, 1.800 millones de dólares. Habla de eso, habla también de lo que significan los proyectos de participación público-privado. Y algo muy importante que dice Olazábal, que esto forma parte del costo privado, y es el costo que significa para el transporte de carga el mal estado de las rutas. ¿Cuánto significa eso en números para tener bien claro? Anualmente los transportistas tienen que invertir para arreglar sus camiones unos 230 millones de dólares. Escuchen. Lo que no se invierte en rutas para estar en buenas condiciones lo paga el transportista, eso no hay duda. Eso hay más rotura, más gasto de combustible, ¿verdad? Y más o menos hay una estimación que ronda en unos 230 millones de dólares que estaría asumiendo el transporte de carga, no eliminemos la parte de transporte de vehículos o de ómnibus, el transporte de carga estaría absorbiendo unos 230 millones de dólares debido a ese déficit de inversión y mantenimiento que tienen las rutas. Esos 230 millones de dólares, ¿en qué línea de tiempo? Bueno, anuales, ¿no? Si nosotros, esa estimación surge de un transporte más o menos de unos 20 millones de toneladas al año, y lo que implicaría, digamos, un costo por tonelada, un mayor costo por tonelada por no tener en buenas condiciones de la ruta. Entonces, en base a ese mayor costo y en base a las toneladas transportadas, se llega a un orden de unos 230 millones de dólares, que es un volumen bastante importante. Pero yo quisiera agregarle otra cosa, digamos, dentro del plan de inversiones que plantea el gobierno, hay un componente bastante importante de inversión a través de la participación público-privada. Ustedes han sentido de las famosas PPP. Ahí el gobierno ha anunciado que se estarían llevando a cabo unas 7 licitaciones de PPP que recientemente la Corporación Vial del Uruguay ha llamado a los estudios de factibilidad económico-financiera para ver la justificación de esas inversiones. Pero supongamos que se justifiquen y se inviertan esos alrededor de 700 millones que el gobierno pretende invertir a través de las PPP. Entonces tendríamos que de los 2.300 millones que trae el plan anunciado, si le sacamos esas 700 millones de dólares en obra nueva, se estaría quedando en 1.600 millones, y eso está por debajo del rezago que yo le decía. Entonces tampoco en este periodo de gobierno parecería que los recursos que le están asignando al Ministerio de Transporte para poder mantener o poder revertir la situación de deterioro de la red vial no parecerían suficientes, o por lo menos los estudios recientes indicarían que no serían suficientes. Las grandes obras públicas, ya sean viales, ya sean de otros sectores de energía, de lo que sea, llevan un proceso. Y el proceso está en primero un buen diagnóstico de la justificación, luego está en un proyecto de ingeniería acabado, luego viene un proceso de licitación y luego darle en ese proceso de licitación al privado un tiempo suficiente a efectos de hacer una oferta con fundamento y que no haya problemas futuros durante la obra. Recientemente tenemos obras que se han tratado de cumplir plazos y tiempos muy escuetos,
y no han dado un buen resultado. Por ejemplo, tenemos el caso de la regasificadora. La regasificadora es una inversión de arriba de $1.000 millones y los plazos en los que se pretendió ejecutar son plazos muy cortos y evidentemente hubo problemas técnicos que llevaron a un problema entre el contratista y el concesionario que hizo fracasar ese contrato. También hay problemas, han sentido, en la central de ciclo combinado de UTE. Digo, bueno, todos esos tipos de obra en el cual hay inversiones muy grandes, hay que respetar lo que son los tiempos de los procesos de ingeniería, efectos, de dimensionar adecuadamente el alcance y permitir que las empresas que oferten puedan hacerlo en buenas condiciones, ¿no? Hola, Sábal, ¿y cómo inciden los tiempos políticos en todo esto? Y evidentemente en la obra pública hay un interés político de ejecutarla en el mandato en el cual se desarrolla. Pero por eso siempre se ha dicho que la inversión pública tiene que ser gestionada en base a un banco de proyectos que se vayan haciendo y teniéndolos prontos a efecto de que cuando lleguen las condiciones o se tengan los presupuestos adecuados, poderlos ir lanzándolos y no en tiempos que son muy escuetos, ya sea para los técnicos del Estado en elaborar los pliegos de licitación y los técnicos de las empresas privadas para poder hacer una oferta correcta y que después no haya problemas en la ejecución, como se vienen dando. Y para cambiar un poco todo este escenario, Olazábal dice que es necesario y fundamental fortalecer los vínculos estatales y sumarlos a la actividad privada. Pero si no hay un fortalecimiento de toda la estructura, es difícil que las obras, que los resultados lleguen pronto. Hay un aspecto de fortalecimiento institucional de la gestión de la infraestructura que es importante encararlo. El Estado ha perdido, digamos, fortaleza en ese sentido, y si el Estado no está fuerte, también el sector privado se debilita en ese sentido, porque el Estado es el primer escalón de exigencia, de nivel, de calidad, que es muy necesario tenerlo. Entonces, el Estado tiene que preservar la experiencia, la capacitación, tener tiempos suficientes para elaborar buenos proyectos y buenos pliegos, y eso se traslada al sector privado y se cierra un círculo combinado público-privado que puede dar buenos resultados. Eso está débil hoy y creo que es uno de los aspectos claves que me parece que es importante. Creo que el haber anunciado específicamente un plan de infraestructura es un mensaje bueno en el sentido que se le dé importancia a la infraestructura, pero no alcanza. Eso hay que acompañarlo con un buen diagnóstico, buenos proyectos y un fortalecimiento de la capacidad técnica del Estado que me parece que son imprescindibles, y ahí sí se van a ver los resultados. Tendríamos que terminar aquí, pero el tema es que yo pienso los años de bonanza que vivió el país con un crecimiento del 8% anual, no se hizo la obra que tendría que haberse hecho y hoy intentamos remendar algo con lo poco que vamos a invertir para el próximo quinquenio. Bueno, es cierto, sí. Fíjese que hoy estamos en un periodo que evidentemente se están haciendo ajustes en el presupuesto de la Nación, digamos un ajuste fiscal, porque la economía no tiene los niveles optimistas que teníamos en años pasados. Hacia fines de la década del 2000 hay varios diagnósticos hechos por el Banco Mundial con respecto a la infraestructura, en el cual han dado una visión categórica en el cual los ajustes en la inversión de infraestructura no son ajustes inocuos, son ajustes que traen consecuencias en el desarrollo e implican que los países que no invierten lo que tienen que invertir en infraestructura tengan mayores costos, y en un mundo competitivo los mayores costos implica menores posibilidades de desarrollo, menores posibilidades de competir con buenos precios. Y bueno, el no invertir en infraestructura, ya sea cuando
hay recursos o ajustarlos cuando no hay recursos, eso no es inocuo, tiene sus consecuencias y bueno, no lo digo yo, lo dicen grandes expertos del Banco Mundial, hay varios diagnósticos, varios estudios. Para darles un ejemplo, el gran impulso de los tigres asiáticos fue invertir sostenidamente en 30 años grandes inversiones en infraestructura, cerca del 7 al 8% del PBI, y por ejemplo América Latina y el Uruguay le ha costado pasar del 2,5-3% del PBI, ¿no? Para que tenga una idea.